Welcome to the Behavioral Observations Podcast, stimulating talk for today's behavior analysts. Doctor Javier Virúes Ortega, bienvenido al Behavioral Observations Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ti, Miguel, por la invitación. Es un gusto tenerte en este podcast, no solo por tu experiencia y tus contribuciones al campo del análisis de conducta, sino porque también llegamos al 2023 y llegó esa despedida de la BACB y su certificación internacional. Entonces, creo que va a ser muy valioso que compartas tus perspectivas de un antes y después de ese evento. Y claro, hablaremos de todos esos temas de certificación y acreditación, pero vamos a empezar con un poco de tu experiencia. ¿Cómo empezaste en el campo de análisis de conducta y cuál ha sido tu trayectoria hasta el sol de hoy? Sí, pues, hombre, es una pregunta un poco abierta. No quisiera estar hablando aquí media hora, pero bueno, así de forma un poco resumida. Yo estudié en la Universidad de Granada, en el sur de España. Allí hay un pequeño grupo de conductistas que todavía siguen allí. No ha habido un reemplazo generacional todavía. En concreto, el profesor Tomás Jesús Carrasco, que sigue allí trabajando al pie del cañón. Y Antonio Fernández Parra, también otro docente de allí muy, muy querido. Y bueno, sobre todo con Tomás, pues sí que tuve bastante relación. Yo había hecho una estancia en la Universidad de Hawái a principios de los años 2000 y bueno, al regreso de esa estancia quisimos establecer una pequeña asociación sobre análisis de conducta allí, en Granada y luego en España. Y ese fue el inicio. Empezamos con actividades de formación, con alguna pequeña actividad de investigación. Luego yo hice el doctorado en Madrid y ya en 2010 me fui a Norteamérica, a Canadá, a la Universidad de Manitoba. Allí estuve 5 años. Y bueno, la Universidad de Manitoba es un programa de análisis de conducta que podríamos decir clásico, ¿no? Allí estaba Joe Baer, fallecido tristemente en fechas recientes, y Gary Martin, y bueno, Dickie Yu. Bueno, había habido analistas de conducta, ¿no? De mucho bagaje, ¿no? Y bueno, fue una experiencia para mí el compartir aquellos años allí con ellos. Ahí ya empecé, digamos, con más intensidad a la actividad investigadora, sobre todo en problemas de conducta, en temas translacionales, de investigación translacional. Ahí era un programa interesante porque tiene, digamos, la parte universitaria, pero mi contrato estaba dividido con un centro de atención a personas con discapacidad intelectual y grandes discapacitados, ¿no? Trastornos genéticos y lo cual facilitaba mucho el encontrar muestra para los estudios y bueno, y tener ese contacto con la práctica. Luego pasé a la Universidad de Auckland, eso fue en el 2014 y sigo con ello, aunque ahora a tiempo parcial. Y Universidad de Auckland es otra universidad que tiene mucha tradición de análisis de conducta, sobre todo experimental, ¿no? No sé si es la única universidad que todavía tiene un laboratorio de palomas bastante grande, comparados con ya los laboratorios de palomas son muy, muy difíciles de ver. Y ese ha sido un poco mi recorrido, aunque tengo un poquito ese perfil internacional, nunca he perdido, o creo que nunca he perdido un poco mis raíces, en el sentido de que siempre he tenido relación con España y con el análisis de conducta de habla hispana, y he intentado, modestamente, pues promoverlo, ¿no? Con mis propios pocos medios. Y bueno, pues esa ha sido un poco mi historia, pero no quiero extenderme mucho, como te decía. No, gracias. Muy interesante. Y hablando de esa experiencia internacional, específicamente hablando de Latinoamérica o Iberoamérica, ¿cuál ha sido tu observación de cómo esa profesión, cómo esa industria ha ido evolucionando?
Bueno, el mundo latinoamericano siempre tuvimos contacto con ellos. Cuando creamos ABA España en 2004, Tomás Carrasco y yo, aunque bueno, luego el equipo ha ido evolucionando, siempre teníamos muy presente hacer una oferta de formación en habla hispana, pero que estuviera abierta pues, a todo el mundo, ¿no? A la hispana, y desde un principio siempre tuvimos mucho interés a nivel, digamos, panhispánico, ¿no? O sea, no solo en España, sino siempre en fin, tuvimos muchos estudiantes de México, de Colombia, de Chile, de Argentina, de Estados Unidos de habla española también. Ujú. Y bueno, eso ha continuado hasta el día de hoy, ¿no? La situación en Latinoamérica, hombre, no me atrevo yo a hablar, ¿no? Quizás no sea la persona que sepa más sobre eso, pero bueno, pasa quizá un poquito algo parecido a lo de España, ¿no? En el que tienes analistas de conducta relativamente aislados, tanto en el mundo de la práctica como en el mundo universitario, ¿no? Donde a lo mejor tienes un docente que es el único conductista en un departamento, ¿no? A lo mejor hay dos o tres. Y, y bueno, pues hay como referentes, ¿no? Pero no se han creado grandes grupos ni grandes laboratorios de investigación. Y luego es muy curioso que ha habido una deriva muy particular, ¿no? Sobre los temas que son de interés o los temas que han generado investigación y actividad práctica en el mundo de habla hispana, que no son necesariamente los del autismo y los de las aplicaciones a problemas de conducta o personas con discapacidad intelectual, como sí ha sido, ¿no? En el caso en Estados Unidos, sino que hay ha habido, me parece a mí, ¿no? Tradicionalmente un interés más, por un lado, por la filosofía, por las bases un poco, pues bueno, filosóficas del análisis de conducta y luego por las aplicaciones tradicionales de la psicología, ¿no? Psicoterapia, el análisis del lenguaje, ¿no? Bueno, algo que también está empezando, bueno, que también ocurre, ¿no? En Estados Unidos, pero quizá con el perfil de las terapias estas de tercera generación, ¿no? Mientras que lo que yo observo, sobre todo en España, es que hay un interés pues, en la aplicación del análisis de conducta tradicional, pero la conducta compleja, ¿no? Un poco utilizando el análisis funcional de Skinner y tal. Ujú. Bueno, sí, yo creo que también como alguien que está observando este crecimiento del análisis de conducta en Latinoamérica o en Panamérica, eh, también tengo esa impresión que están aislados, ¿no? Y que hay corrientes quizás que son muy sofisticadas, pero algo académicas. Sí. Y como dices tú, Uh-huh. que terapias de tercera generación, entonces están dentro de programas de psicología, por ejemplo, posgrados de psicología, eh, o algunas que, digamos, nunca realmente eh, se rigieron por el ABACB, por ejemplo, que tiene un enfoque bastante skinneriano, digamos. En la Sí, sí, práctica sí. de ABA también, en términos de las tareas por las que tienes que pasar en tu proceso de Exacto. supervisión antes de Y eso certificarte. es Ujú, bueno y malo, ¿no? La BACB y otros programas de certificación pues establecen pues, una lista de temas, ¿no? En los que te tienes que centrar. Y, ujú, por ejemplo, en España hay mucha tradición lo que se llama venia docendi, ¿no? O la autoridad que tiene el docente de casi hacer lo que quiera, ¿no? En su clase, ujú, que eso a lo mejor en Estados Unidos es casi impensable, ¿no? Porque te tienes que ceñir a unos contenidos, ¿no? Entonces, ujú. lo cual está bien para el alumno, porque por lo menos garantizas que tiene unos conocimientos básicos, pero por otra parte se pierde quizá esa vertiente de la docencia más reflexiva o más, bueno, en el que el docente puede llevar distintas derivas o enfatizarse más en el tema que es de su interés y no tener que presentar todos los temas que se piden. En fin, son dos filosofías, ¿no? Distintas de la formación. Pero Ujú. vamos, yo siempre desde el principio he sido un aférrimo, no
sea, siempre he intentado apoyar a la certificación, ¿no? Me pareció una idea muy buena. Creo que sigue siendo una idea muy buena, porque de alguna manera te asegura, ¿no?, de que la gente tiene cierta formación básica, ¿no?, en ciertos temas, y luego crea un ámbito profesional, porque los consumidores pues tienen un estándar, ¿no?, un baremo para poder identificar quién es profesional, quién no es profesional. Te aseguras de que la gente sigue un código ético. En fin, la verdad que tiene muchísimas cosas buenas y yo creo que la balanza es positiva, ¿no?, en general. Claro, y sí, como dices, promueve unos estándares mínimos y después la pregunta es, bueno, en el periodo de tiempo, ¿qué priorizamos como ese contenido a enseñar para cumplir con ese estándar? Y que la lista podría ser muy larga, muy difícil de conseguir, o que podría haber mucho debate acerca de qué priorizar. Pero el concepto de tener la certificación, en contraste con no tener ningún estándar, ninguna forma de asegurar ciertas competencias, claro que nos haría estar todos de acuerdo con que debemos crear esos estándares para la profesión. Siempre será algo que debatible, pero quizás entonces, tomando eso en cuenta, me pregunto, ¿hay errores de los cuales aprender? ¿Hay cosas que en nuestra historia, en la práctica o en la investigación, nos pueda decir a partir de ahora, sobre todo mientras hay lugares que están considerando abrir sus propias certificaciones? Hay quizás de qué aprender y qué no repetir desde tu punto de vista. No sé, porque el ámbito norteamericano es muy particular, no se puede replicar en otros contextos. Por eso la pregunta es, ¿la experiencia de la BACB sirve para intentar replicarla en otros países? Entonces, esa pregunta es difícil. Para empezar, el mercado norteamericano es muy grande, es un país muy enorme, ¿no? El poder adquisitivo es muy alto. Los mecanismos legislativos son más flexibles que en otros países, ¿no? Por ejemplo, por decirte únicamente el ejemplo de España, ¿no?, que quizás es el que conozco un poco mejor, la actividad certificadora está prácticamente monopolizada por el gobierno. No puede ocurrir, como ocurre en Estados Unidos, que una empresa privada pues cumple ciertas funciones públicas, ¿no? Hay un tipo de empresa que hace eso, ¿no? Pues en España eso sería imposible, ¿no? Además, el certificar a un profesional requiere de que existan estudios universitarios monográficos, es decir, una licenciatura completa dedicada a ese tema, ¿no? En España el análisis de conducta no está desligado de la psicología, por tanto existe una colegiación en psicología, pero nunca podría haberla en análisis de conducta, ¿no? Con lo cual, una certificación privada se puede crear, puede tener un reconocimiento a nivel de lo que se podríamos decir validez facial, ¿no?, validez aparente, pero no sería un marco de reembolso de servicios sanitarios o de reembolso de servicios educativos. No habría, digamos, un marco legislativo que obligase a profesionales, consumidores, en fin, autoridades a regirse por él, ¿no? Con lo cual, ahí digamos que carecemos de los mecanismos para crear un sistema que funcione y que pueda generalizarse, ¿no? Y luego, obviamente, está el problema de los números, o sea, porque es un país pequeño, los programas de certificación son costosos de mantener, o sea, pues requieres de un personal, requieres de un banco de exámenes, que es muy costoso de crear, de hacerlo bien, ¿no? En fin, si usamos la BACB como referencia, ¿no?, pues ellos tienen no sé el número, ¿no?, pero tienen mucho personal, tienen sus departamentos, cada uno dedicado a un área, ¿no? Y claro, replicar todo eso es complicado. En el caso del español, tenemos la ventaja de que es un idioma que es muy usado. Entonces, bueno, pues a lo mejor se podría hacer algo a nivel de países de habla hispana, ¿no?,
para un poco solventar ese problema de la debilidad de los números, ¿no? En fin, hay muchos desafíos. Ahí ha habido, como tú dices, ¿no? Hay gente que está valorando la posibilidad de crear nuevos programas de certificación, pero yo creo que algunos de ellos se han encontrado con estas dificultades, ¿no? que decimos y no han llegado muy lejos. Y luego hay otros que están a lo mejor posicionados porque ya eran programas que ya existían en Estados Unidos, como puede ser Cuava, como puede ser IBAO, como puede ser BIC, y que conservan su actividad certificadora a nivel internacional, ¿no? Pero bueno, todavía está por ver qué tirón van a tener esos programas fuera de Estados Unidos. Claro. Mirar a la BACB como un punto de referencia es como también, y en comparación con otro mercado o otras zonas geográficas, es manzanas y naranjas, ¿no? O sea, que entiendo que es complejo. Si algo aprendemos de haber visto lo que ellos lograron mientras eran una certificación internacional, es la complejidad del asunto, ¿no? Y si tenemos una mirada a las circunstancias y no la mirada a la culpa, en la que diríamos se quedaron cortos con esto, esto y lo otro, es más fácil hacer eso que mirarlo como ahora que lo estamos intentando, reconocemos la complejidad de poder lograr cumplir con todas las tareas y responsabilidades de un cuerpo de regulación y de certificación, sobre todo cuando la ambición, la aspiración es que sea algo a nivel internacional. Sin Sí. embargo, hay muchas iniciativas y, por ejemplo, puedes hablar de ABA España o de otras iniciativas que tengan otros grupos allá. Sí, hombre, te puedo decir las 2 o 3 cositas que conozco, que a lo mejor son un poco limitadas, ¿no? Lo primero que hay que aclarar sobre el tema de la certificación es que es una actividad que tiene que estar separada de la actividad docente, ¿no? Eso cualquier entidad certificadora te va a exigir eso, ¿no? Entonces, ABA España, por ejemplo, puede a lo mejor apoyar pues, un programa de certificación, pero no puede por sí misma crear un programa de certificación porque tenemos actividad docente, ¿no? Entonces, esas 2 cosas hay que separarlas. Nosotros estamos valorando la posibilidad de apoyar o de promover algo, ¿no? Un sistema de certificación de habla hispana, pero bueno, eso lo hemos estado valorando, dándole vueltas y vueltas, y la verdad que hay muchas barreras y se corre el riesgo de intentar hacer algo y que no tenga, digamos, los elementos mínimos para poder ofrecer un servicio de calidad, ¿no? Por eso, obviamente, no ha habido nada que se haya hecho público, ¿no? Hay otra gente que sí está haciendo cosas un poco más serias, sobre todo en Reino Unido, ¿no? Aunque ellos sí tienen todavía actividad de la BACB, pero con tiempo limitado, precisamente por esto, porque querían tener un tiempo para crear su propio sistema, ¿no? Ahora, yo, por ejemplo, participé en un comité que hubo hace poco para crear un equivalente a la lista de tareas que tiene la BACB, pero en el Reino Unido, ¿no? Y bueno, ellos lo están promoviendo desde su sociedad de análisis de conducta y todavía tampoco se sabe muy bien a dónde va a llegar eso, ¿no? Pero bueno, están intentándolo. También hay en Irlanda del Norte hay un proyecto europeo financiado con Mickey Keenan, que es el investigador principal, y ellos lo que quieren es crear un marco, digamos, europeo de formación. Un poco qué formación tienen que tener los analistas de conducta a nivel de técnico, a nivel de, digamos, de bachelor, equivalente a bachelor, y a nivel de maestría, ¿no? Uh-huh. Bueno, no es exactamente actividad certificadora, pero bueno, entra un poco dentro del ámbito de la estandarización, ¿no? En este caso de la formación. Y no sé decirte más, digamos, de actividades propias. Sí es cierto que Cuava, por ejemplo, sí ha tenido la iniciativa de traducir algunos de sus exámenes al español en concreto y no sé si a otros idiomas también.
Entonces, bueno, bueno, es una iniciativa que puede estar bien, pero claro, a veces la gente piensa, bueno, esto de la certificación es muy fácil, yo cojo el examen, lo traduzco y a correr, ¿no? Pero no es así, porque tú traduces el examen muy bien, pero ahora tienes que acreditar la certificación que deriva de ese examen traducido. Es decir, no puedes usar una misma certificación ya acreditada, sino que digamos que tienes que reiniciar ese proceso. El proceso de acreditación pues, requiere de un número muy amplio de lo que llaman respondedores beta, sería en español, o beta test takers, que son básicamente gente que toma el examen y eso, digamos, entra en un pool psicométrico del cual pues, se van a tomar todos los datos, un poco los baremos que tiene que tener de bondad psicométrica esa prueba o ese examen de certificación. Y bueno, pues esos pasos, ¿no? Porque, por ejemplo, Cuava sí ha traducido, pues todavía no han llegado a ese nivel, ¿no? Porque digamos que la gente que está tomando ese examen traducido, imagino que son todavía muy pocos, ¿no? En fin, por resumirte y por lo que yo veo un poco desde la barrera, ¿no? Que tampoco tengo toda la información, pues creo que sí, que ha habido iniciativas, pero que son modestas y que no terminan de rellenar un poco el vacío este que deja la certificación de la BACB, ¿no? Pero bueno, supongo que lo iremos observando cosas, ¿no? En los próximos meses y años. No sé, Hablando ¿tú has visto otras cosas? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, la verdad, de acuerdo con observar que es algo complejo y que muchas personas que han tenido iniciativas y lo han considerado se están dando cuenta de eso, ¿no? Quizás no conozca íntimamente qué conversaciones están teniendo hoy en día, pero me parece que hay países que ya estaban un poco en la vanguardia. Por ejemplo, creo que Brasil, antes del anuncio, ya estaba considerando, valorando esa opción para su práctica. También creo que en Brasil hay corrientes también, ¿no? Hay personas que están quizás protegiendo la ciencia desde la investigación básica y otros que están queriendo que la práctica aplicada crezca y bueno, que crezca adecuadamente ahí a falta de procesos de regulación y estándares que se enforzan, pues hay dificultades para ellos, ¿no? Pero también he visto iniciativas en otros países como en República Dominicana. eh, Tienen una universidad, UNIBE, que ya estaba con cursos verificados para apoyar a estudiantes en el proceso de certificación con la BACB y tenían una clínica para pasantes también para obtener su experiencia supervisada. Y de ahí pues vinieron grupos locales que se estaban organizando para promover la práctica, como también para eh, empezar a organizar una certificación a futuro. Así como en República Dominicana, quizás hoy en día veo un grupo de practicantes aplicados, de los pocos certificados con la BACB en México. De nuevo, México, otro país grande, hay bastantes programas, bueno, no bastantes, creo que hay 2 programas académicos que de nuevo la tendencia es hacia la investigación, hacia la conceptualización, más teórico que práctico, digamos. En México hay programas de universitarios y hay bastante investigación y hay bastante preparación en la teoría y hay menos ABA, digamos, análisis aplicado a la conducta, pero un grupo de analistas de conducta certificados por la BACB, dedicados más a la práctica, aunque algunos también están en academia y están en investigación, eh, están formando un grupo para hacer eso mismo, empezar desde ahí. Entonces, en fin, lo que diría es que
exactamente con tus palabras, esfuerzos modestos, pero se está valorando con más seriedad por la necesidad que hoy existe y porque sabemos que a pesar que la BACB no podía fiablemente regular la práctica, había un norte, sabíamos que ese era el estándar internacional y muchas personas, a pesar de que era bastante costoso, bastante esfuerzo y las limitaciones a veces del lenguaje, hay Malas personas, traducciones. sí, exacto, hay personas que pasaron por ese proceso y ahora entienden lo importante de estar capacitado y también sienten esa responsabilidad de proteger al consumidor, proteger la profesión. Entonces sí, bien, esos son solo algunos ejemplos de lo que he visto. Ahora, tengo curiosidad, Javier, porque claro, estamos quizás concentrándonos en temas como de proceso legal, de proceso de acreditación, pero una conversación que creo probablemente será relevante para todas estas personas que se están organizando es cómo cambia el código de ética o las guías de ética, las directrices, cuando tienes una sensibilidad cultural distinta. eh, si entiendes que estamos en otro contexto, ¿no? Otro ambiente, otras reglas verbales. eh, Manzanas y naranjas de nuevo. Entonces, algunas cosas se replicarían, que tanto del modelo médico aún mantenemos y cómo nos movemos en la dirección de una práctica quizás más culturalmente adepta. Sí, esa es una gran pregunta, ¿no? Y desarrollar un código ético no es nada fácil, ¿no? O sea, requiere realmente para que sea representativo tienes que meter a mucha gente, ¿no? En el comité que lo vaya a elaborar. Hombre, yo creo que hay baremos éticos que, si no universales, sí son válidos, ¿no? Que yo creo que hay cosas que podemos aprender de los códigos que ya están ahí, ¿no? Pues la confidencialidad, ¿no? Las relaciones múltiples, ¿no? En fin, hay una serie de elementos que van a estar siempre ahí. Pero bueno, ahí habría que elaborar un proceso, ¿no? Y ahí, aunque a veces es un poco arduo, ¿no? De hablar de esquemas de certificación y tal, también te ayudan, ¿no? Porque los marcos de acreditación te van a decir cómo tienes que crear esos comités, quiénes tienen que estar ahí para luego crear toda esa documentación que va a regir la actividad profesional, incluido el código ético, ¿no? Si se hiciera algo a nivel translación, o sea, internacional, de más de un país, ¿no? De habla hispana, pues ese problema pues surgiría a flor de piel, ¿no? Porque cada país, pues como tú dices, tiene sus propias sensibilidades, sus propias características culturales y bueno, habría que llegar a algún tipo de síntesis, ¿no? Algo que todo el mundo pudiera aceptar, ¿no? Un mecanismo factible sería aceptar algún código ético que ya existe temporalmente y luego tomarte a lo mejor 2 o 3 años o el tiempo que requiera elaborar el propio, ¿no? Esa es podría ser una posible solución a ese problema. Porque efectivamente hacer un código ético bueno, pues, en fin, requiere tiempo y, ya te digo, un comité muy representativo, estudiar bien los códigos que ya hay, ya hay solo de analistas de conducta hay 3 o 4 códigos ya por ahí circulando. Y si hablamos de psicología y medicina, pues ya ni te cuento, ¿no? Entonces hay mucho material que se podría usar como referencia. Volviendo a lo que decías antes sobre qué lecciones, ¿no? Podemos aprender de todo lo que ha pasado con la ABC, una de las lecciones que yo creo que son obvias es el potencial internacional de los marcos de acreditación. BACB, por ejemplo, se acredita con NCCA, que solo funciona en América, en Estados Unidos, ¿no?
Entonces, un primer paso que se podría tomar cuando se cree un nuevo marco de certificación es usar una acreditación internacional. Actualmente las normas ISO son las normas internacionales de mayor aceptación, ¿no?, en todos los países, y hacer una acreditación por normas ISO. ISO tiene normas para todo, de cómo se hace una tuerca, cómo se acredita un soldador o cómo se crea un marco de personas. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Y el hecho de que sea un sistema internacional que aceptan todos los países, pues yo creo que tendría más potencial, ¿no?, que no usar a lo mejor algún marco de acreditación más local o ningún marco de acreditación, ¿no?, que yo creo que es a lo mejor lo que mucha gente ha intentado hacer, porque a veces no se percibe esa diferencia entre certificación y acreditación, ¿no? Tú creas una certificación, pero esa certificación tiene que estar acreditada por una entidad superior que digamos, está en la industria de la estandarización, ¿no? Que es un poco en lo que se basa todo esto. Claro, el tener ese nivel acreditación, pues, controla quizás que esos grupos monopolicen la práctica, ¿no? Que van a ver, como dicen en inglés, esos checks and balances. Exacto, exacto. Y el movimiento hacia la estandarización es importante porque hay demasiada variedad en la práctica y entonces cómo diferencias entre una buena práctica y una mala práctica, y eso no hace sino confundir tanto al profesional como quienes se benefician de nuestros servicios. Ahora, como dices, hay que ser práctico y que sea algo internacional, una acreditación internacional, y quizás que empodere también, que haya un alineamiento con los grupos que acredita y la entidad acreditadora, porque entonces puede que ahí sí se repita lo que le pasó a la BACB. Creo que ellos probablemente se vieron con las manos atadas y tener que actuar para cumplir con las presiones de estas entidades y bueno, el que se veían asesorados legalmente por abogados que también les decían hasta qué punto probablemente estaban verdaderamente enforzando la regulación de la práctica. Claro, de hecho la certificación a nivel internacional es una cosa que existe, hay ejemplos, pero no es algo tan común, ¿no? Porque el marco legal de cada país es diferente y si tú tienes un sistema de certificación quieres ser capaz de, bueno, pues si alguien saca los pies del plato, pues poder a lo mejor tomar una acción efectiva en contra de esa persona, ¿no? Pero si eso a lo mejor lo puedes hacer en el país donde se ha creado esa certificación, ¿no? Pero si esa persona está en Burkina Faso o en el Congo belga, pues el Congo belga ya no existe, pero bueno, en cualquier otro país pues va a ser mucho más difícil, ¿no? Bueno, no te puedo dar detalles de qué es lo que la BACB valoró o no valoró, pero efectivamente los posibles riesgos, ¿no?, legales asociados al marco de cada país. Y te pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? Por ejemplo, las leyes de protección de datos, ¿no? Las leyes de protección de datos, pues son propias de cada país. Entonces, si tú tienes un examen de certificación, tienes que estar recopilando datos personales de un montón de gente de distintos países y tendrías que tener todos tus procesos alineados con la legislación de protección de datos de cada país, con el agravante de que alguna de esas legislaciones puede incluso desbaratar todo tu sistema de exámenes, ¿no? Por ejemplo, en el nuevo Código de la Unión Europea de Protección de Datos que salió hace un par de años, en teoría, una persona podría reclamar que le enseñaran su examen, por ejemplo, ¿no? Claro, esto va totalmente en contra de la práctica certificadora habitual, que
que requiere que los exámenes sean anónimos, porque crear un examen que sea psicométricamente correcto vale mucho dinero. Entonces, si tú tienes que desactivar todos los ítems de los exámenes que has tenido que enseñarle, al final tienes que hacer un examen nuevo cada año. O sea, en fin, hay una serie de riesgos asociados al marco legal de cada país que obviamente habría que tener en cuenta, ¿no? En caso de hacer algo internacional, ¿no? Sí, muchos elementos que hay que examinar en este proceso. Moraleja, yo creo, no es algo que se puede apresurar. Sin embargo, existe una gran necesidad y ahora más que nunca, ¿no? Uh-huh. Y quizás también parte de la crítica que he escuchado a partir de los cambios es que la transición fue algo abrupta, no solamente el anuncio de esta transición, sino el periodo de tiempo de ajuste y quizás el apoyo que se puede lograr eh, para aquellas regiones en donde había un buen número de practicantes ya y que ahora se hallan sin ningún norte. Eh, Exacto, exacto. No, la verdad que la situación es bastante lamentable, ¿no? Y esa es unas cuentas que, bueno, pues que nadie le ha pedido, ¿no? A la vez, o sea, todo el mundo ha estado muy callado, ¿no? Muy educado, todo el mundo ha sido muy polite. Y bueno, quizás yo creo que la gente ha visto que no había grandes alternativas, ¿no? Porque entrar en una dinámica de conflicto, ¿no? Pues eso tiene sus propios costes y a lo mejor no hubiera sido muy constructivo, pero estoy de acuerdo contigo eh, que hay mucha gente que se ha quedado sin norte, además en un momento muy curioso, porque si tú miras las estadísticas del crecimiento de la certificación a nivel internacional, no te voy a decir que estábamos en un punto de inflexión, pero sí es cierto que ya se estaban consiguiendo unos números muy respetables, ¿no? Había ya casi 2.000 personas certificadas fuera de Estados Unidos y empezaba a verse una tendencia creciente como muy definida en muchos países, ¿no? Lo cual parecía demostrar que el hecho de una certificación privada que se basaba únicamente en esa validez facial de la que hablábamos, eh, podía ser suficiente para tirar de una certificación, porque los profesionales la empiezan a conocer, los consumidores la empiezan a conocer, la gente empieza pues, bueno, a valorar, cumplir todos los criterios, ¿no? que se les exige. Y bueno, pues ese experimento pues hay que empezarlo otra vez, ¿no? Porque ahora obviamente eh, pues vamos a ver menos gente que accede a la certificación, no, porque lo que yo he visto hasta ahora es que estas otras certificaciones que todavía ofrecen actividad internacional, pues están, en fin, los números son mucho más pequeños, ¿no? Todavía. Habrá que ver en los próximos años. Otro efecto que estamos viendo es que hay menos programas que se están verificando con ABAI, por ejemplo, ¿no? Hay muchos programas que tenían la verificación de la cuarta edición de la lista de tareas y ya se han visto todo este escenario y ni siquiera se han esforzado en aplicar a la quinta edición de la lista de tareas porque ya veían que había un horizonte muy corto en ese marco, ¿no? De verificación de programas docentes. Y el nuevo programa, el Tier-Based Model que ha sacado ABAI, vamos a ver, ¿no? cómo va. En apariencia es más inclusivo, pero tiene algunas dificultades. Para empezar, no es fácil pasar por el proceso de solicitud. Es un proceso de solicitud complejo, requiere muchísima documentación. Y en segundo lugar, crea pues ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta categoría, ¿no? O sea, al final nos pone a todos en una escala, ¿no? Tú estás allá arriba y tú estás allá abajo. Entonces, eso yo entiendo por qué lo han hecho, ¿eh? Lo han hecho con un afán inclusivo, ¿no? De intentar incluir todos los programas, pero un efecto indeseado va a ser el crear esa filosofía de ciudadanos de primera y segunda categoría, ¿no? Y eso nunca es recomendable.
Ujú. Sí, muy interesante ese punto que acabas de hacer. Em, entonces, algo que dijiste acerca de medidas temporales. ¿Crees entonces que quizás ese es el camino que con transparencia uno ponga ciertas iniciativas en marcha, sabiendo que hay muchas cosas en desarrollo, pero lo suficiente para empezar, sabiendo que hay esa urgencia, ponerlas en marcha, decir aquí es donde estamos y incentivar a que la gente participe para que el proceso también eh, tenga muchos contribuidores y que vayamos, como bien sabemos, analizar, tomar nuestros datos y que eso vaya informando hacia dónde vamos. Quizás graduarnos al punto de una acreditación después y no en un principio, pero empezar por una certificación que tiene ciertos estándares mínimos, pero reconoce muy transparentemente sus limitaciones. Sí, 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 sí. Sí, yo creo que ese es el camino, ¿no? Y, hombre, habría que crear un grupo internacional de interés y luego buscar financiación, ¿no? Algún tipo de financiación, aunque sea básica, para los costes iniciales, ¿no? Crear, en fin, todo este proceso tiene una serie de pasos, ¿no? Primero habría que crear un esquema de certificación en el que se definen los estándares. Habría que crear un comité internacional un poco que discutiera ese esquema de certificación, que lo aprobara, bueno, pues que se asegurase que tiene validez en su medio. Y luego habría que obtener la acreditación a través de normas ISO, si es posible. Y luego obtener la en fin, el reconocimiento mutuo de ese esquema entre las certificadoras de cada país, porque cada país tiene certificadoras ISO nacionales, ¿no? Eh, bueno, en España hay una, en México habrá otra, en Colombia habrá otra, en fin, hay en todos los países, porque esto es muy común, ¿no? Y ese podía ser podía ser el camino, ¿no? Yo creo que la senda está, vamos, que no estamos inventando la rueda otra vez, que esto ya realmente se ha hecho muchas veces y habría que hacer ese recorrido. Lo que pasa, claro, es lo que decíamos antes, ¿no? Tiene el potencial desafío de que la probabilidad de que ese marco de certificación sea aceptado por legislaciones nacionales de cara a facturar servicios, como ocurre en muchos estados de Estados Unidos, es muy baja, realmente es baja, por lo menos en los países que yo conozco. Entonces, bueno, tendría que ser eso, una certificación basada en el mantenimiento de ciertos estándares, en la validez aparente de la certificación para consumidores y profesionales y un poco centrarse en eso, ¿no? Okay. Bueno, vamos a hacer un punto de inflexión hacia recursos. Mencionaste más de 2.000 personas certificadas en algún punto y muchas otras que nunca tenían ese punto de referencia a la certificación BACB, sin embargo, están dentro de nuestra familia de análisis de conducta de alguna forma u otra. Eh, Hoy en día, ¿qué recursos hay disponibles para ellos, a los que están estudiando, los que están practicando? Sé que AVE España ha tenido iniciativas, pero además de las de AVE España, ¿cuáles están en tu radar? Bueno, los recursos depende, ¿no? La carrera que cada uno quiera seguir, pero alguien que se quiere dedicar a la práctica, pues bueno, lo ideal es adquirir experiencia supervisada en algún centro que ya prácticamente en casi todos los países hay centros o programas ABA, ¿no? Y adquirir ahí una experiencia supervisada de calidad. Eso era otra cosa en lo que la certificación era muy útil, ¿no? Porque forzaba a los supervisores a sentarse con el estudiante, en fin, a documentar todo el proceso de supervisión. En el momento que ya no existe ese marco, pues va a ser difícil, ¿no? Replicar todo ese proceso.
En el caso nuestro, siempre vimos una limitación muy clara el que no había obras, ¿no? Que no había prácticamente ningún material de referencia en español, ¿no? Entonces siempre hemos intentado hacer una actividad editorial, aunque sea un poco modesta, pero por lo menos algunos manuales básicos, ya sean manuales de referencia o libros aplicados, ¿no? De casos clínicos, por ejemplo. Pues es una iniciativa un poco que continúa y bueno, nuestro objetivo es sacar 2 o 3 libros al año por lo menos e intentar ir incrementando, ¿no? Esa biblioteca de materiales de referencia en habla hispana. Gente que a lo mejor quiera seguir una carrera un poco más académica, yo creo que en muchos países hay ya programas, ¿no? Hace poco me correspondía con alguien en Argentina que ha creado un programa ABA de maestría y otro en Chile. Ya va habiendo en muchos países programas, y bueno, y antes hablabas de México, ¿no? Por ejemplo, de República Dominicana. Afortunadamente han aparecido programas en muchos sitios, ¿no? Vamos a ver cómo evolucionan ahora que no está la certificación, porque muchos de ellos, el punto de venta a la universidad para crear el programa era que existía una certificación que se podía obtener, que eso resultaba muy atractivo a las universidades. Ahora vamos a ver un poco cómo evolucionan esos programas. Hace poco hablaba con una colega de Emiratos Árabes, donde hay un programa muy reconocido, que me decía que la secuencia verificada que había allá, pues con la desaparición de la certificación, digamos que se ha desvirtuado, ¿no? La universidad ha decidido incluir a gente que no era analista de conducta en el programa, ¿no? Que era gente que tenía un perfil más de educación. En fin, yo creo que vamos a ir viendo ejemplos, ¿no? de casos como estos, ¿no? En los que la universidad un poco pierde la motivación de mantener un programa que es puramente analítico conductual. En fin, pero volviendo a tu pregunta, pues adquirir una experiencia supervisada de calidad, si puedes hacer un doctorado, si puedes, eso siempre es buena idea. Y bueno, pues ir absorbiendo un poco la documentación de referencia que está afortunadamente poquito a poco apareciendo en español. También vi que recientemente publicaron ABA España que iban a empezar a traducir artículos empíricos de Java. Sí, pero eso en verdad no es una iniciativa de España, es una iniciativa de Java y yo estoy ayudando a título puramente personal. No quiero meterme en un lío que luego diga nos estamos marcando algún gol. Claro, Es claro. una iniciativa del editor actual, John Borrero, y yo estoy ayudando y hay otra gente que está ayudando también, o sea que yo no soy el único ni mucho menos. Entonces, creo que lo que quieren es ir sacando un poco los artículos clásicos, ¿no? Iwata, ¿no? Del año 94, Baer et al. 68, en fin, todos los artículos clásicos y luego algunos recientes que parezcan como que tienen muy buena pinta, ¿no? Hay, por ejemplo, un artículo de Fisher del año pasado sobre la explosión post-extinción, que también lo quieren traducir. En fin, que y me parece una excelente idea, me parece una idea magnífica. Sí, claro, de todas maneras una muy buena iniciativa y que, como decías, hay pocos recursos traducidos ya, ¿no? Y por más que las iniciativas de ABA España y de otros profesionales ya nos ha aportado algunos de estos artículos y libros, textos, manuales, es relativo a todo lo que se ha publicado desde principios de la profesión. Es bastante modesto, es limitado, entonces tomará tiempo quizás ponerse al día, pero se empieza por esos artículos clásicos, como no. Entonces, muchas de las personas que hoy en día se animen a estudiar análisis de conducta, pues tendrán no más información disponible en español, ¿no? Sí, hay que decir que también la actividad editorial en español
tiene que tener una única aspiración traductora, ¿no? Sino que también debería ser publicación original, ¿no? Y también hay ejemplos, ¿no? María Jesús Froján, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Madrid, ha publicado un libro hace poco sobre análisis funcional. Hay revistas en México, ¿no? Está Acta Comportamentalia, Revista Mexicana de Análisis de Conducta. En fin, no son revistas que sean comparables, por ejemplo, a Java, ¿no? En el sentido de que tengan un perfil editorial tan analítico-conductual, pero bueno, que son también iniciativas que hay que reconocer y hay que, bueno, apoyarlas en la medida de lo posible. Claro, cómo no, sí, y la Sociedad Mexicana de Análisis de Conducta, SMAC, creo que otra entidad llamada CINCA, ya tenían bastantes publicaciones. Claro que desde mi punto de vista, una gran mayoría, si no estoy mal, son investigaciones en el área básica. Sí. Pero mi impresión, siendo también un practicante, que para mí quizás consumir ese tipo de publicaciones es como leer un lenguaje extranjero que no he aprendido, ¿no? O sea, es bastante esotérico y difícil. Sí, Y entonces sí. conferencias, ¿no? A las que participé con esa curiosidad de cómo estaba nuestra profesión en otros países, me hallaba un poco perdido. Y mi impresión es que era bastante sofisticado y también el volumen de publicaciones era alto. Entonces, claro, respetando que muchas personas por años se han dedicado a estas investigaciones y avanzado en esos áreas, pero claro, mi sesgo es hacia lo aplicado porque es mi experiencia y es quizás la audiencia hoy en día, tantas personas que se certificaron, muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, trabajaban en la práctica aplicada. Sí, es curioso que por qué eso no ha pasado, ¿no? En otros países. ¿Por qué se ha quedado la gente centrada en el laboratorio y tal, ¿no? Ujú. Hombre, es muy fácil, pues bueno, no es fácil, pero quiero decir, es más fácil que te contraten en una universidad y tener un pequeño laboratorio, una pequeña una actividad experimental, que no hacer investigación aplicada, que exige que haya un ámbito profesional en el campo con los que tú puedas colaborar, ¿no? Entonces, esa es una gran barrera, ¿no? Eh, por ejemplo, en España es muy difícil hacer investigación aplicada bueno, porque no hay mucha gente en la práctica, ¿no? Y hay poca gente con la que colaborar, ¿no? En fin, pero sí, es curioso cómo hay como un divorcio, ¿no? Entre el análisis de conducta experimental y el aplicado, ¿no? Los intereses son muy dispares, ¿no? Sí, y yo creo que hay temas de infraestructura, temas de fondos, que varían de país a país también y quizás explican por qué ciertos programas permanecen como programas académicos o experimentales. Y en otros vemos cuando aparece la infraestructura, los fondos, la atención a los servicios, pues hay más oportunidades para las personas que aspiran a la práctica aplicada. Eh, y regresando a tu pregunta de mis observaciones también de iniciativas en Latinoamérica, hay muchas más de las mencionadas y sé que hay latinoamericanos desde hasta el sur, hasta yéndose hasta Argentina, Centroamérica, Suramérica, Centroamérica y México. O sea, definitivamente hay muchos profesionales distribuidos en todo Latinoamérica. Hablaste de España y claro, lo que yo quisiera es algún tipo de organización para que sea algo más en conjunto colaborativo a una mayor escala porque hay esas pequeñas islas de personas queriendo avanzar la práctica, pero que no lo logran, por lo que decías, el esfuerzo y la complejidad del tema. Entonces espero que quizás en algún momento se puedan unir todas estas fuerzas para tener
mayor éxito. Sí, a lo mejor este podcast puede ser una piedra de toque, ¿no? Para crear un efecto en cadena, ¿no? Una reacción en cadena y que nos pongamos todos en contacto y empezar a poder hacer algo, ¿no? O sea, la verdad es que sería muy positivo. Sería, yo creo que Bueno, positivo. esa es definitivamente, claro, sí, definitivamente esa es la esperanza y yo me siento muy agradecido de la generosidad de Masicoria. Este podcast ya lleva años establecido y es muy respetado y ha tenido muchas descargas. O sea, ya hay una audiencia bastante amplia. Tengo curiosidad de saber cuántas personas hispanohablantes ya escuchan el podcast y cuáles van a orientarse hacia esta nueva iniciativa. Eh, pero de todas maneras, creo que muchos de nosotros en este mundo pequeño de analistas de conducta hispanohablantes nos estamos, yo creo que ya estamos conectándonos y vemos que estamos eh, teniendo esfuerzos en común y misiones en común. Así que yo creo que es cuestión de tiempo para que logremos ese cometido. Ahora, ya para culminar y dando tiempo, porque creo que ya vamos a pasar la hora, quisiera terminar con consejos para los analistas de conducta. Y bueno, hablamos tanto de los hispanohablantes y de aquellos que están en cualquier lugar del globo queriendo avanzar la práctica, queriendo obtener mayores recursos. ¿Qué dirías a ellos? ¿Cuál sería tu consejo a partir del 2023? Bueno, pues, hombre, hay muchas cosas, ¿no? Se podrían decir. Para la gente que se está formando, eh, yo, hombre, no me siento que yo sea una persona que tenga, ¿no?, la autoridad de dar consejos a nadie, ¿no? Pero, pero bueno, a lo mejor una sugerencia, ¿no?, a la gente que se está formando, sobre todo en ámbitos en los que el análisis de conducta es muy minoritario, es tratar de tener una experiencia lo más diversa posible. En Estados Unidos, por ejemplo, uno puede llegar a ser muy buen profesional pasando por muy pocos sitios, porque hay programas buenos y la gente va a adquirir ahí toda su experiencia, ¿no? Eso a lo mejor en el mundo de habla hispana no es tan factible y se exige del analista de conducta de formación pues, que tenga más experiencia, que a lo mejor haga estancias en sitios o que visite distintos centros o que si a lo mejor está haciendo una tesis pero no hay analistas de conducta en su universidad que tenga un cosupervisor que sea analista de conducta. En fin, hay pequeñas cosas, ¿no?, que se pueden hacer para adquirir esa formación que a lo mejor el medio no te la facilita, ¿no?, de una forma tan inmediata. Y luego tener iniciativa es una cosa fundamental, porque hay mucho por hacer. Entonces, los hispanos yo creo que somos gente que obtenemos por lo menos el 50% del placer hablando, ¿no? Hablando de cosas, ¿no? Pero hay que ponerse en la cola de los que hacen cosas y no solo de los que hablan o de los que critican o de los que están ahí en las redes sociales como locos, sino ponernos a hacer cosas. ¿Y qué se puede hacer? Pues bueno, pues si tienes una vocación más aplicada, pues crear un centro, ¿no? Tener esa iniciativa empresarial de crear un servicio. Y si eres investigador o te gusta más el mundo académico, pues tener la vocación de crear investigación de calidad, ¿eh? No investigación que a lo mejor solo se publica en la revista de tu pueblo, sino pues intentar producir, ¿no?, cosas de estándares internacionales. En fin, la iniciativa, la calidad y tener inquietud de adquirir muchas experiencias formativas, ¿no? Y aceptar que hoy por hoy es necesario tener al menos un poquito de perfil internacional si quieres ser analista de conducta y eres de un país de habla hispana, porque por desgracia, pues a lo mejor los programas buenos no están cerca de ti, ¿no? Entonces hay que tener un poco esa iniciativa de ir y enterarse y formarse, y luego la gente siempre te recibe bien y
porque yo creo que los analistas de conducta en el fondo somos una pequeña gran familia, ¿no? Y siempre es relativamente fácil acceder a la gente y a lo mejor coordinar estancias, visitas, colaboraciones, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en mi caso, yo estaba trabajando en Madrid hace ya casi 20 años y estaba muy interesado en toda la literatura de análisis funcional, ¿no? Y de intervención basada en análisis funcional, pero nadie hacía eso en España, ¿no? Entonces, pues le escribí una carta a Brian Iwata y Brian Iwata obviamente no me respondió la carta. Entonces volví a escribirle otra carta y no me la respondió. Y le escribí otra y al final el tío recibió 20 cartas y ya estaba aburrido. ¿Quién es este tío? Y al final me respondió y bueno, estuve con él y bueno, el privilegio, ¿no? de decir que es un amigo, ¿no? Y yo creo que bueno, pues eso aplicar a distintos niveles, ¿no? Quiero decir que siempre hay algo que se puede hacer, aunque a lo mejor a nivel en tu medio inmediato, pues a lo mejor parezca que no tienes los recursos, ¿no? Siempre hay alguien que te puede ayudar. Wow, excelente anécdota, excelentes consejos. Sé que estás siendo modesto al decir que no eres autoridad, pero tienes sin duda alguna mucho conocimiento y mucha experiencia y agradezco muchísimo tu tiempo y el haber ofrecido tanta información tan valiosa. Acabas de mencionar la anécdota con Iwata y me veo tentado a preguntarte de tus perspectivas, análisis funcional, Iwata análisis funcional tradicional, análisis funcional sintetizado, pero nos quedamos sin tiempo. Bueno, pues lo dejamos para otra ocasión en ese caso. Y nada, que aquí el que ha aprendido soy yo, de escucharte a ti y tú, o sea, aquí estamos aprendiendo todos. Bueno, así es, estamos ahí para enseñar, para aprender. Espero que sea valioso para la audiencia hispanohablante. Pero Javier, estamos en contacto. De nuevo, muchas gracias por todo. Un abrazo, Miguel. Hasta pronto. Gracias. Thank you for listening to the Behavioral Observations podcast with Matt Sikoria. You can find Matt's notes on this episode at www.behavioralobservations.com. We also invite you to stay connected with us on Facebook at facebook.com/behavioral observations and on Twitter at Behavior Podcast.